Buenas noches a todos, hermanos. Una alegría poder estar nuevamente aquí. Doy la bienvenida nuevamente a los hermanos que vienen por primera vez y también a unos cuantos que hacía tiempo que no veíamos. Muchos han estado en las campañas, algunos muchos días, otros todo el mes. Así que es bueno poder reencontrarnos y agradecer a Dios por todo el cuidado que tuvo con ustedes. Y esperar y seguir orando por el resultado de la semilla sembrada, que sabemos que, dice la Escritura, que siempre da fruto. En la noche de hoy me gustaría continuar con un estudio que estábamos haciendo de la carta de Judas. Es una pequeña carta, penúltimo libro de la Biblia, que encontramos ahí antes de Apocalipsis, escrita por el hermano del Señor Jesús, o medio hermano, como dicen algunos, porque él era hijo de José y de María, hermano de Santiago, también escritor del libro que lleva su nombre, y que él nos deja un escrito breve, pero muy poderoso. Él arranca la carta diciendo que él había tenido ganas de escribirle a los creyentes para hablar acerca de la salvación que tenían en común, pero se dio cuenta que había una necesidad más urgente que tenía que ver con advertir a los hermanos sobre la necesidad de estar alerta contra la proliferación o la entrada en las congregaciones de falsos maestros, de personas que aparentaban ser hermanos en la fe, hijos de Dios, pero que en realidad traían una enseñanza totalmente desvirtuada de las cosas que Dios había transmitido, ¿no? Como dice el texto de la versión 60, de la fe que había sido una vez dada a los santos. Esto es, de toda la enseñanza o el cuerpo doctrinal que a través de los profetas y de los apóstoles Dios había transmitido para la iglesia. Y esto es importante. A veces nosotros tenemos la tendencia de separar lo que es doctrina y calificarlo como algo aburrido, ahí como para que lo estudien los eruditos, y la vida, ¿no? La vida que fluye entre los creyentes como si fueran dos cosas separadas, y en realidad nosotros entendemos por lo que la palabra de Dios dice que la doctrina es el fundamento de nuestra fe. La doctrina es la enseñanza, y nosotros vivimos una vida que Dios quiere en función de lo que la palabra de Dios nos enseña. De manera que pervertir la enseñanza de la palabra de Dios termina por desviar a los creyentes del camino que Dios pensó para ellos. Por eso Judas es tan contundente y a veces suena hasta un poco agresivo, porque él sabe la importancia de cuidar y preservar la pureza de la palabra de Dios. Estuvimos mirando un poco los receptores de la carta, quienes eran estos hermanos a los que él les pide que combatan ardientemente por el cuidado de la fe, y empezamos a ver un poco acerca de estas personas que él define como falsos maestros. Y vamos a retomar un poco ese punto de la carta, que son las características y las acciones de los falsos maestros. Yo les invito, si tienen la Biblia, a leer en la epístola de Judas, de los versículos 3, vamos a leer hasta el 16, que es una sección larga, pero no lo vamos a ver todo, obviamente, pero sí para tener el pasaje en la mente y ver de qué está hablando Judas. Acá dice lo que les comentaba recién: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya de que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de las cuales
de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bueno, vamos a dejar por acá, porque igual no vamos a avanzar tanto. Ya habíamos empezado a ver un poco las características de estos hombres, ¿no? Hombres que entran encubiertamente en la congregación o en la iglesia, ¿no? Así que no estaban revelando cuáles eran sus verdaderas intenciones. Tenían una apariencia, pero en realidad eran otra cosa. Y ahí Judas empieza a describir algunas de sus actitudes, y a comparar con lo que había sucedido en la historia del pueblo de Israel como ejemplo, ¿no? Con lo que pasó con los que después de haber salido de Egipto no creyeron, con esos ángeles que no guardaron su dignidad, con el juicio que cayó sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y dice que los falsos maestros son como esas personas. Y dice 3 cosas. Son soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, ¿no? Esta palabra soñadores no tiene el sentido de esa gente que planea, ¿no? O que imagina cosas importantes para hacer. Ahora todo eso es como un valor, tener sueño. Esto me está volando las hojas. Tener sueños, ¿no? Fantásticos sueños, yo tengo sueños, voy tras mis sueños. Y hay toda como una filosofía, como una cultura de perseguir los sueños. Y hay que tener cuidado con eso, porque no siempre los sueños pueden ser una guía confiable para nuestra vida, ¿eh? Estas personas reclamaban para sí haber recibido revelaciones de parte del Señor. O sea, no está hablando de esos sueños de proyectos, de imaginación y de cosas, sino que estaban diciendo que ellos eran personas que intermediaban con el pueblo de Dios, ¿no? El mensaje que Dios tenía para ellos. Una cosa que Dios había utilizado en su momento, pero que una vez entregada la fe, como dice el primer versículo, ya no funciona de esa manera. El Señor se comunica con cada creyente directamente por medio de su palabra. Nosotros tenemos directamente de parte de Dios la revelación que Él quiso que nosotros tengamos. Los que tenemos que enseñar no tenemos que tener una revelación nueva, sino tratar de entender lo que Dios dice y explicarlo lo mejor posible para que todos lo podamos entender. Pero el Espíritu Santo que los hijos de Dios tenemos, ¿no?, nos ayuda a entender su palabra. Y es un desafío para cada creyente leer y escudriñar las Escrituras, como decía Jesús, y poder desentrañar lo que Él quiere para nosotros. Ya sabemos, otra vez hemos comentado, hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender, pero hay mucho que es fácil, es sencillo, es bien claro y que podemos ir poniendo en práctica sin tener necesidad de demasiado análisis, por más que sí hay cosas que tenemos que profundizar, y está bueno aprovechar las herramientas, como se comentaban recién, de los institutos bíblicos o de los materiales de estudio y todo lo demás. Pero la meditación en la palabra de Dios ya nos va a dar suficiente material para poder aplicar en nuestra vida las verdades de Dios. Estas personas, ¿no?, con esa pretensión de ser unos canales intermediarios de la revelación de Dios, tenían una actitud que rayaba lo ridículo en cuanto a su posición frente al mundo espiritual. Esta carta
habla bastante acerca de ese mundo espiritual que no podemos ver, pero que sin duda existe y que tenemos que estar alerta. Y miren lo que dice, ¿no? Ellos dicen que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, ¿no? Y pone en contraste un episodio que no está registrado en la Biblia, pero que acá, por medio del Espíritu Santo, Dios se lo reveló a Judas. Algo que pasó cuando Moisés murió. Si ustedes leen el texto en Deuteronomio, van a ver que Dios le dice a Moisés que suba a un monte Nebo, donde él iba a poder contemplar la tierra prometida, porque él había determinado que Moisés no iba a cruzar. Así que todo lo que se le permitió hacer a Moisés fue ver la tierra prometida desde ese monte. Y después murió ahí en ese monte. Y no se supo el lugar de su sepultura, ¿no? A propósito, Dios quiso que sea así para que no se convirtiera, ¿no?, la tumba de Moisés en un lugar que alentara la idolatría por parte del pueblo de Israel, que ya tenía esa tendencia. Así que no sabemos qué pasó con el cuerpo de Moisés. Y este relato dice que el diablo y el arcángel Miguel contendían por el cuerpo de Moisés, ¿no? Un episodio que está ahí. Pero lo que nos quiere mostrar es la reverencia o el respeto o la ubicación que tenía el arcángel Miguel cuando no se atrevía a reprender él a Satanás, ¿no?, siendo un ser celestial con un rango superior a los ángeles. Él dijo, el Señor te reprenda. Sin embargo, estos otros, con esa cabecita volada que tenían, creían que tenían autoridad para poder reprender o atar o echar a Satanás. Y prácticamente dice que son animales irracionales que no entienden nada. Y dice el versículo 11, hay de ellos, ¿no? Esta expresión es utilizada varias veces en la Biblia como una forma de mostrar un lamento sobre alguien, ¿no? Dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, ¿no? Y ahí se menciona a tres personas del Antiguo Testamento que tienen una lección para nosotros, para que podamos entender cómo funciona la mente o las actitudes de estas personas que entraban encubiertamente dentro de la iglesia para hacerle daño. Caín, creo que es conocido por todos, ¿no? Caín fue el primer ser humano que nació en este planeta, hijo de Adán y Eva, pero Caín es famoso por un hecho bastante bochornoso, porque él fue el primer asesino también. Fue el primer hombre que nació y fue el primer asesino de la historia y mató a su hermano Abel. Ese relato lo podemos encontrar en el capítulo 4 de Génesis. No vamos a leer todo el pasaje para que no se nos vaya tanto la hora, pero sí recordar un poco lo que pasó. La Biblia dice que una vez que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, fueron expulsados del huerto de Edén donde Dios los había puesto y tuvieron que empezar a vivir en una tierra que ya no era el paraíso, sino que tenía que ser trabajada y daba fruto con el sudor de la frente o con el trabajo duro de los seres humanos. Pero Dios bendijo a Adán y a Eva, tuvieron hijos, primero nació Caín y después Abel. Y dice la Escritura que andando el tiempo, uno de ellos se hizo agricultor, ¿no? Caín fue agricultor, labró la tierra, producía frutos, ¿no?, y verduras, y Abel se fue más para el lado de la ganadería, así que fue pastor y cuidaba sus rebaños. Y un día trajeron delante del Señor su ofrenda. Ese sí lo voy a leer. Estoy leyendo en Génesis capítulo 4, versículo 4. Dice, vamos a leer el 3. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y también Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él.
Versículo 8, y Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Así que ahí nos muestra algunas diferencias entre Caín y Abel, ¿no? Estaban diferenciados por el rubro en el que habían decidido trabajar, pero también tenían algunas similitudes. Los dos habían traído delante de Dios una ofrenda para ser presentada al Señor, ¿no? Sin duda que eso era algo que habían aprendido de sus padres, que les habían enseñado a traer del fruto de su trabajo. Ahora, la ofrenda era distinta y el resultado fue dispar. Dice la Biblia, Caín trajo del fruto de su trabajo, ¿no? Algunas frutas y verduras de lo que él cosechó, los trajo para presentarlos al Señor, y Abel, como leímos, trajo también del ganado que él cuidaba. Y hay un primer elemento ahí que no debemos pasar por alto y que tiene que ver con un énfasis que hace la Escritura, que siempre que la Biblia menciona alguna palabra hay que prestar atención, porque no hay ninguna que sobre, ¿no? Porque dice que Caín trajo del fruto de la tierra y no hace ninguna descripción, ninguna calificación de lo que trajo Caín, ¿no? Trajo del fruto de la tierra. Pero cuando habla de la ofrenda de Abel, dice que trajo de lo mejor del ganado, de lo más gordo, ¿no? Caín trajo del fruto, no dice que era lo peor ni lo mejor, no dice mucho, no dice nada, pero sí se menciona que Abel se había tomado el trabajo de seleccionar lo mejor que tenía para ofrecérselo al Señor. Y eso es un detalle interesante, que nosotros también podemos pensar en nuestra propia actitud ante Dios, en lo que le dedicamos al Señor, no solo cuando ofrendamos, sino también en el resto de nuestra vida, en nuestra dedicación al Señor. Hay un pasaje en Malaquías, ¿no?, donde Dios le demanda al pueblo de Israel, porque ellos estaban dando, cuando traían sus ofrendas al templo, lo que sobraba, ¿no? Y Dios le dice, me traen los animales que no sirven para nada, ¿no? Un animal cojo o ciego o que está lastimado, cualquier porquería, y lo traen. Dice, si se lo llevan de regalo a un príncipe, ¿van a quedar bien con eso? No, ¿no? Pero a Dios, ¿no?, como que cualquier cosa le sirve. Y es una reflexión para que nosotros tengamos en cuenta, para que pensemos en la forma o en el culto que nosotros estamos entregando al Señor, que tiene que ser un culto de excelencia. Dios siempre se esfuerza en decir que lo que importa no es tanto lo material, ¿no?, o el dinero, o la cantidad, sino la calidad del corazón. Hay un pasaje tremendo en el Evangelio cuando Jesús está frente al arca de las ofrendas en el templo, observando a todos los que venían a traer ahí lo que ponían en esa arca, en las ofrendas. Y dice el texto, muchos ricos daban mucho, pero el Señor destacó la ofrenda de una mujer muy pobre que puso apenas 2 monedas, 2 pequeñas monedas que tenían un valor insignificante en valor absoluto, pero que en valor relativo era mucho más que todo lo que los otros habían puesto. Y Jesús le explica a los discípulos, todos estos traen un montón, pero es un montón de lo que les sobra. Y esta señora trajo todo lo que tenía para vivir, ¿no?, todo su sustento. Y ahí nos deja ver lo que realmente el Señor valora de nosotros, ¿no? No cantidad, sino calidad. Y eso es, me parece, la clave para entender por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel. Porque uno puede decir, bueno, la ofrenda de Abel era una ofrenda de un animal, de un sacrificio. Abel había entendido mejor el concepto de la sustitución, ¿no? El otro día, en otro mensaje, se hablaba de esto, de cómo Dios tuvo que matar un animal para hacer pieles para Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿no? Y esa imagen del sacrificio sustitutorio es muy importante en la Biblia, ¿no? Y sigue a lo largo de toda la historia hasta llegar a la cruz, ¿no? La muerte de una víctima inocente para cubrir o pagar por la culpa del pecador. Pero también en la Escritura encontramos, cuando uno lee los libros de Levítico y Número, que había ofrendas vegetales y otro tipo de ofrendas que no eran sacrificios de animales. De manera que tampoco era una cosa descabellada lo que estaba haciendo Caín. Y
si leemos con atención el texto, tenemos que notar que lo que Dios estaba mirando en realidad no era lo que traía cada uno, más allá de que está este énfasis en la calidad de lo que se había seleccionado, sino el corazón, ¿no? Porque dice el versículo que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es decir, que delante de la ofrenda estaba el que ofrecía. Dios miraba la ofrenda a través del corazón del que la estaba trayendo. Y más allá de si una cosa era más acertada que la otra, en el corazón de Abel había fe y en el corazón de Caín había maldad, ¿no? Y eso lo podemos corroborar en el libro de Hebreos, ¿no? Porque cuando se nos relata toda esa galería de los hombres de la fe, como se suele llamar Hebreos capítulo 11, dice ahí que por la fe Abel ofreció un sacrificio más excelente, ¿no? Buscando la justicia de Dios. Pero Juan dice que las obras de Caín eran malas y por esa razón terminó matando a su hermano. Y en 1 Juan capítulo 3, versículo 12. Ahora, ¿cuál es el camino de Caín? ¿Qué quiere decir el camino de Caín? Tiene que ver con esta actitud de cumplir con una religiosidad aparente, ¿no? De cumplir con los rituales que puede demandar una vida de fe, pero sin que haya algo profundo y sincero en el corazón. Había que ofrecer un sacrificio, y Caín fue y ofreció un sacrificio, pero su vida, ¿no?, el interior de su corazón, no tenía ninguna intención y ningún interés en realmente agradar a Dios con lo que estaba haciendo. Era un camino de legalismo, solamente de trabajar o de hacer algo para ser visto por las demás personas. En el Nuevo Testamento encontramos el prototipo de las personas que caminaban en el camino de Caín, ¿no?, que son los fariseos, ¿no? En el tiempo de Jesús, el Señor muchas veces reprochó la conducta de estos hombres que se percibían a sí mismos como justos, ¿no?, como personas que estaban muy por encima de las demás personas de su pueblo, porque ellos eran minuciosos en el cumplimiento de las leyes, eran tan minuciosos que cuando daban el diezmo hasta separaban las hierbas aromáticas para la cocina, ¿no?, el eneldo y el comino y el orégano y todo, de todo sacaba una partecita y decían, qué prolijidad, qué eficiencia, cuánta oración, cuántos versículos de memoria, cuántas cosas hacen estas personas, ¿no? Y el Señor, que mira más allá de lo que ven los hombres y mira el corazón, dice, ustedes son como sepulcros pintados, blanqueados, ¿no? Por afuera aparentan una cosa, pero por adentro son todo lo contrario. Reprochó la hipocresía de los fariseos y eso mostrarse como realmente no eran. Pero hay una cosa más en el camino de Caín, que es la actitud hacia los otros. Porque esta pretensión de ser superiores espiritualmente conduce a una actitud hostil hacia las personas que están alrededor y que no se ajustan a los parámetros de esa pretendida santidad, ¿no? Porque acá Caín no se enojó con él por haber traído algo que no agradaba a Dios o por tener una actitud que no estaba correcta delante del Señor. Se enojó con su hermano, que sí había sido acepto, ¿no? Tanto que llegó a matarlo, ¿no?, y a derramar sangre en la tierra. Y a veces, ¿no?, también las personas que actúan de esta manera o que viven una vida de apariencias y se paran en un pedestal por encima de otros, tienen esta actitud hacia los demás, de condena, de juicio, de menosprecio. Y sin duda que tenemos que cuidarnos de esto. Los falsos maestros en el tiempo de Judas hacían lo mismo, mostraban una piedad que no tenían, porque realmente no creían en el Dios que decían conocer. Dice Judas que ellos tenían una vida licenciosa, una actitud orgullosa y también un relacionamiento hostil con las demás personas que estaban a su alrededor. Y esto nos sirve a nosotros como advertencia, ¿no? Advertencia para cuidarnos de personas como esas,
de personas que aparentan piedad, pero viven solamente en la esfera de la religiosidad, ¿no? Para cuidarnos de personas que creen que son capaces de controlar o de mandonear a los espíritus o al mundo espiritual que no conocen ni entienden. Pero también, sobre todo, tenemos que cuidar de no ser nosotros las personas que caigan en esa actitud. Personas que caminen siguiendo el camino de Caín. Que pensemos que lo que al Señor le importa es que hagamos cosas, que tengamos actitudes, que cumplamos con un ritual, que demos plata, sino que realmente pensemos en lo que al Señor le interesa. El Señor Jesús citó varias veces un pasaje que ya había dicho por medio de los profetas, ¿no? Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Y no es que Dios no quisiera que se cumpliera con esos mandamientos que Él mismo había dicho, sino que lo que realmente Dios buscaba no era el hecho en sí de un sacrificio, sino un corazón, como decía David, que sea contrito y humilde delante de Él, ¿no? Así que hacer una cosa que Dios había mandado, por más que Dios la haya mandado, no era suficiente si no iba acompañado de una actitud del corazón. Por eso me gusta ese texto del profeta que dice que lo que Dios quiere a nosotros es bien claro: hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante el Señor. Acelerar un poco. La segunda cosa, la segunda característica que ellos tenían era que habían caído en el error de Balaam, ¿no? Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Quién era Balaam? Bueno, esto es también una figura del Antiguo Testamento que podemos encontrar en los capítulos 22 a 24 de Números. Vivía en una ciudad que se llamaba Petor, ¿no? Y era una persona que se define o se describe como un profeta, ¿no? Como una persona que tenía la reputación de tener poderes especiales, ¿no? Y la gente creía que a quien él bendecía era bendito y a quien él maldecía era maldito, ¿no? Es una figura media rara porque tiene alguna relación con Dios. Dios le habla a él directamente, conoce al Señor, estaba dispuesto a obedecerle. Cuando vienen mensajeros de un rey ahí por donde el pueblo de Israel estaba transitando, que se llamaba Balac, él dice: yo no puedo hacer nada, ni grande ni chico, que el Señor no me permita hacer. Pero estas personas eran insistentes y le ofrecen a Balaam dinero para maldecir al pueblo de Israel. Dios le dice: no puedes maldecir a ese pueblo porque es un pueblo bendito. Pero insistieron y trajeron más plata. Y Balaam tenía una tendencia, ¿no?, que le fue ganando. Y al final le pidió a Dios ir igual, por más que sabía que Dios no iba a permitir que él maldijera a su pueblo que era bendito. Y fue, ¿no? Y el Señor le fue mostrando a lo largo de su camino, ¿no?, que estaba yendo contra la voluntad de Dios. Ustedes lean después el pasaje porque es muy interesante, ¿no? De diferentes maneras, Balaam recibió muestras claras de que estaba traspasando, ¿no?, los límites de lo que Dios quería que él hiciera. Pero él siguió adelante. Llegó hasta el lugar donde estaba acampado el pueblo de Israel, y cuando intentó maldecir al pueblo de Dios, lo que salía de su boca eran bendiciones, ¿no? Y lo llevaron a otro monte. Bueno, al final no pudo hacerlo y terminó profetizando cosas buenas para el pueblo de Dios. Balaam igual es una figura bastante nefasta porque dice después, en otros pasajes, que él no pudo maldecir al pueblo, pero logró que el pueblo de Israel se maldijera a sí mismo. Y él le enseñó a este enemigo del pueblo de Israel de qué manera hacer tropezar a los israelitas, induciéndolos a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Así que el pueblo cayó en estos pecados, ¿no?, por el consejo de Balaam a sus enemigos, y terminaron trayendo juicio sobre sí. Pero ¿cuál es el error de Balaam? El error de Balaam es el lucro, dice ahí. El lucro es ganancia o provecho que se saca de alguna cosa. Y Balaam cometió el error de
poner por encima de lo que Dios quería la ganancia. Es la motivación equivocada, el error de la motivación equivocada para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Él estaba como una especie de mercenario espiritual, ¿no? Trabajando por plata a sueldo de personas que eran enemigos del pueblo de Dios y se convirtió en piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. Cuando la Biblia habla acerca de las características de los líderes espirituales que tiene que tener la iglesia, ¿no? De los ancianos y de los diáconos, una de las características que se menciona es que tienen que ser personas que sean irreprensibles en cuanto a eso, no codiciosos de ganancias deshonestas, dice Pablo. El apóstol Pedro también lo menciona cuando habla a los pastores, dice que no lo hagan para ganar plata, ¿no? Sino lo hagan por servicio al Señor. Nosotros a veces pensamos que cuando hablamos de esto, de las ganancias deshonestas y de todas esas cosas, estamos hablando exclusivamente de algún sector del mundo cristiano, ¿no? que se identifica con eso y que todo el mundo sabe que son curreros y que engañan a la gente para sacarle plata. Pero las motivaciones equivocadas no son un patrimonio exclusivo de ellos. Tenemos que vigilar que nuestro corazón a veces no se dedique a servir al Señor por una ganancia deshonesta, quizás no material, pero probablemente sí de orgullo espiritual, ¿no? Como decía Jesús, que estemos haciendo cosas solamente para obtener el aplauso de las personas y no realmente por amar o seguir al Señor. Los falsos maestros eran capaces de hacer mercancía de la gente a la que servían, de ofrecerles cosas que no podían cumplir, de hacer promesas que no estaban en la Biblia y de pedirles cosas que la Biblia no les daba autoridad para pedir. Tenemos que cuidarnos de personas como esas, pero también tenemos que cuidarnos de no ser nosotros como ellos y de no convertir el servicio a Dios en una excusa para traer agua para nuestro molino, sea en el aspecto material o sea en el aspecto del reconocimiento, ¿no? Al contrario, como dice la Escritura, nos tenemos que servir por amor los unos a los otros. Y por último, ya terminando, el tercer aspecto que menciona el versículo 11 es la contradicción de Coré, o la rebelión de Coré, dicen otras versiones. Este hombre era un levita, ¿no? Pertenecía a la tribu de Aarón y de Moisés, pero no era de la familia sacerdotal, ¿no? Capaz que explicar bien todo esto nos podría llevar un rato más, pero para hacerla un poco resumida, ¿no? Dios había elegido a la tribu de Leví para que se encargara del servicio del tabernáculo, que era el antecesor del templo, donde se hacía el culto a Dios, se ofrecían los sacrificios, etc. Era una tienda desmontable, ¿no? Se armaba y se desarmaba, y cuando el pueblo de Dios iba viajando, la llevaban de un lado a otro, y los levitas, divididos por familias, tenían diferentes responsabilidades en cuanto a eso, ¿no? Algunos llevaban una parte, otros llevaban otra, cada uno se encargaba de algo. Y una familia dentro de la tribu de Leví, que era la familia de Aarón, eran los sacerdotes, eran los que tenían la responsabilidad de ofrecer los sacrificios y de hacer una serie de tareas. Ahora este Coré, ¿no? Era levita, pero no era de la familia sacerdotal, y él no estaba contento con la parte que le tocaba hacer. Y un día se rebeló contra Moisés y contra Aarón. Ustedes pueden encontrar la historia en Números capítulo 16. Y un día Coré dijo: ¿quién puso a Moisés y a Aarón por encima de todo el pueblo, ¿no? Los acusó de ellos haberse proclamado líderes de la congregación de Israel. Dijo estas palabras: basta de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Como diciendo, acá somos todos iguales, todos somos israelitas, todos somos el pueblo de Dios. ¿Con qué autoridad ustedes dos se ponen, ¿no? Moisés y Aarón, como los líderes y los que mandan? Se estaba rebelando contra la autoridad de Moisés y de Aarón. Y no solamente él generó un movimiento de unas 250 personas que se plegaron a Coré para demandar, ¿no?
y para tratar de dar una especie de golpe de Estado contra Moisés y contra Aarón. Y bueno, sufrieron un juicio bastante estremecedor, porque si ustedes leen ahí el pasaje van a ver que Dios ejecutó un juicio único. La tierra se abrió una grieta y toda la casa de Coré, toda su familia, cayeron en ese pozo que se abrió, y a todos los otros rebeldes los consumió un fuego del cielo. La autoridad es una cosa seria, ¿no? La autoridad es prerrogativa exclusiva de Dios. Dios es el único que tiene autoridad, es el soberano. Y cualquier autoridad que cualquiera ejerza en la tierra es algo delegado por Dios. Dios estableció a los que gobiernan, Dios estableció a los patrones, ¿no? a los líderes en la iglesia, a los padres en la familia, diferentes autoridades que tenemos, pero que son autoridades que el Señor concede. Y la Biblia nos demanda a los que somos sus hijos a que tengamos una relación de reconocimiento y respeto de la autoridad, ¿no? Dice Pablo, no hay autoridad establecida sino de parte de Dios. Por eso nosotros tenemos que respetar a los que están establecidos por Dios en esos lugares. A veces no son perfectos, a veces tienen muchos errores, pero eso no es un argumento para obedecer o no obedecer, ¿no? La Biblia nos demanda a nosotros obedecer y dejar a Dios que sea el que juzgue a los que ejercen la autoridad de una manera equivocada, sean las autoridades de un gobierno o cualquier otra autoridad. Nosotros tenemos que orar por ellos y obedecer a las autoridades. Así que cuidémonos de personas como estas, que no están conformes con la posición en la que Dios las colocó y siempre están intentando atentar contra las autoridades que Dios ha levantado en medio de su pueblo. Y cuidémonos nosotros de no ser tampoco como estas personas, porque el Señor no bendice eso. El Señor no bendice eso. La actitud contra el liderazgo de la iglesia, contra las personas que nos gobiernan, no debe ser la rebelión, sino más bien el reconocimiento y el respeto. Dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto sigue ahí con más detalle, pero ya no lo vamos a ver hoy, pero sí que podamos pensar en estas cosas, ¿no? Que son como un análisis de la conducta de personas que quieren tergiversar la palabra de Dios y afectar y dañar la iglesia, pero que pueden ser luces amarillas en nuestra vida para que no cometamos los mismos errores, que no sigamos el camino de la religiosidad aparente como Caín, que no sirvamos al Señor por una ganancia que no es honesta como Balaam, y que por supuesto no tengamos un corazón rebelde como tenía Coré y fue castigado por el Señor. Que Dios bendiga su palabra.